Hola, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este video vamos a analizar cómo graficar sin tabla de valores a través de un procedimiento estándar una función logarítmica, ¿sí? Para esto, yo aquí les voy a compartir mi pizarrón, ¿sí? Esa es una función logarítmica. Recordemos que una función logarítmica es aquella donde la variable independiente de la función se encuentra afectada por un logaritmo, ¿sí? En este caso de aquí, la función que voy a utilizar para ejemplificar es logaritmo en base 2 de x más 4 menos 1. Esto es una función logarítmica. Función logarítmica. ¿Sí? Bien. Este tipo de funciones tienen lo que se llama una asíntota vertical, ¿sí? Recordemos que una asíntota es toda recta a la que la función se acerca infinitamente, ¿sí? Cuando nos acercamos a un valor determinado, la función se va al infinito o al menos infinito. Ese es el caso de la vertical, o al revés, cuando nos vamos a más infinito o a menos infinito, la función se acerca a un valor concreto. Eso es el caso de la horizontal, ¿sí? Pero intuitivamente es una recta a la que la función se acerca cada vez más, ¿sí? Podría o no cortarla, eso es indistinto, pero se acerca cada vez más a ella, ¿sí? Eso es un poco la idea de la asíntota vertical. Es más, podemos analizarlo un poco gráficamente. Si tenemos esta función, ¿sí? Esta es su asíntota vertical, la función haría algo como esto, por ejemplo. Eso es una asíntota vertical. No necesariamente tiene que ser así, podría ser esto la función. Una cosa del estilo, estoy pensando cómo podría ser que la corte, pero podría ser una cosa así, ¿sí? O mejor dicho así, ahí está, ¿sí? Y eso también es una asíntota vertical de la función, con lo cual el requisito de que no la corte no es tan cierto como suele estar difundido. Por eso hay que definir a la asíntota vertical como una recta a la que la función se acerca cada vez más, ¿sí? Bien. Vamos a empezar determinando el dominio de esta función, ¿sí? Ustedes saben que el logaritmo no se puede calcular sobre números negativos o cero, por lo menos eso son los números reales, ¿verdad? Entonces, para que el logaritmo tenga solución, lo que está dentro, el argumento, tiene que ser siempre mayor que cero, ¿sí? Mayor estricto que cero, tampoco puede ser cero. O sea que lo que le vamos a pedir en este caso a esto es que el argumento de la función logarítmica sea mayor que 0. Esto implica pedir que x más 4 sea mayor que 0. Bien, y es una inecuación, a partir de ahí solo tenemos que despejar. ¿Qué hacemos? Pasamos el 4 restando y nos queda que x tiene que ser mayor que menos 4. Si nosotros representamos esta inecuación, nos queda una cosa de este estilo, en la recta numérica, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Sí? Como es x mayor estricto, va con paréntesis, o sea, no lo incluye, ¿verdad? Y pintamos hacia el más infinito porque es mayor. O sea que mi dominio, el dominio de nuestra función, es de menos 4 a más infinito. En ese sector vive mi función. En ese sector vamos a tener el gráfico de nuestra función. ¿Sí? Bien. Ese menos 4 es precisamente nuestra asíntota vertical, ¿sí? Este valor que tenemos acá es nuestra asíntota vertical. O sea, asíntota vertical, esta es la abreviatura para asíntota vertical, x igual menos 4. ¿Sí? Esa es nuestra asíntota vertical. Bien, para establecer un paso a paso, me dan la función logarítmica, empiezo buscando su dominio. ¿Cómo se busca su dominio? Se toma el argumento de la función logarítmica, que es lo que está afectado por el logaritmo. Fíjense que yo al menos 1 no lo tomé, solo tomé lo que está afectado por el logaritmo. Le pedimos que sea mayor que 0. Despejamos
o resolvemos esa inecuación, mejor dicho, y del conjunto de solución que tengamos, el valor que está como límite en ese dominio es nuestra asíntota vertical. Eso por lo menos en estas funciones logarítmicas, entre comillas, buenas, lindas, agradables y de comportamiento estándar. Siempre puede aparecer alguna cosa rara, un monstruo, algo así, bueno, eso, cada caso hay que analizarlo en especial y por separado, ¿verdad? Bueno, bien, esa es mi asíntota vertical. Con esto ya podríamos empezar a hacer el gráfico, que yo lo voy a hacer por acá, para que lo que ubiquemos de aquí en más tengamos presente siempre una especie de correlato gráfico, ¿sí? XY, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Acá va a estar nuestra asíntota vertical. Una cosa así, se la suele dibujar punteada, ¿sí? No la dibujen llena porque si no uno puede interpretar como que es parte de la función, por eso se la suele dibujar punteada. Bueno, una vez que tengo esto, podemos buscar algunos elementos que nos permitan graficar la función en forma estándar, sin necesitar tabla de valores. Esto se trata del corte con eje X, el corte con eje Y, elementos que además nos van a permitir después realizar un estudio de la función completo teniendo todos los datos, ¿verdad? Entonces empezamos por el corte con el eje X o la intersección con el eje X. Ustedes saben que la intersección con el eje X se calcula, intersección eje X se calcula igualando a la función a 0. Igualo f a 0. Entonces sería tomar nuestra función, que es logaritmo en base 2 de x más 4, menos 1, igual a 0. Y comienzo a despejar. ¿Cómo despejamos? Bueno, paso el 1 sumando, ¿sí? Para empezar. Y acá en este punto, que es 0 más 1, que es 1, es donde tenemos que activar la definición de logaritmo. Pensemos qué es lo que uno busca cuando resuelve un logaritmo. Por ejemplo, yo resuelvo el logaritmo en base 2 de 8. Yo diría, bueno, 2 elevado a algo que me dé 8. Busco un exponente, ¿no es cierto? Acá es lo mismo. Si yo estoy diciendo que el logaritmo en base 2 de todo esto, que tiene una variable, pero podría ser un número, logaritmo en base 2 de todo esto me da 1, entonces ¿eso qué quiere decir? Que 2 a la 1 tiene que ser lo que está dentro. Es la definición del logaritmo, ¿sí? Entonces, 2 elevado a la 1 tiene que ser x más 4. Lo planteamos acá, es más, creo que lo voy a seguir acá arriba. 2 elevado a la 1, lo continúo acá. 2 elevado a la 1 tiene que ser x más 4. 2 elevado a la 1 es 2. El 4 lo paso restando. Y me queda que x tiene que valer menos 2. Ya tengo dónde corta al eje x. Entonces eso lo voy a llevar a mi gráfico. Y acá, en menos 2, le voy a hacer un puntito. Por ahí pasa mi función. ¿Sí? Bien. ¿Dónde corta el eje y? Entonces vamos con ese paso ahora. Corte con el eje y. O intersección con el eje y. Intersección eje y. Bueno, la intersección eje y se consigue reemplazando x por 0. Esto implica calcular f de 0, la imagen del 0, ¿verdad? F de 0, ¿qué sería? Logaritmo en base 2 de 0 más 4 menos 1. ¿Sí? Recordemos que nuestra función era, acá está, logaritmo en base 2 de x más 4 menos 1. Conclusión, es logaritmo en base 2 de 0 más 4 menos 1. F de 0, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué sería? Sería f de 0 es igual a logaritmo en base 2, 0 más 4 es 4, menos 1.
Esos paréntesis ahí no son obligatorios, no hacen falta. Pero yo los estoy dejando para que tengamos en cuenta que el orden de la operación. Ahora voy a tener que hacer primero logaritmo en base 2 de 4 y al resultado restarle 1. O sea que primero voy a tener que hacer logaritmo en base 2 de 4. ¿Cómo resuelvo logaritmo en base 2 de 4? 2 elevado a algo que me dé 4. Eso es 2. Entonces f de 0 es 2 menos 1, o sea, f de 0 es 1. Esa es mi corte con el eje X. ¿Qué hubiese pasado si me quedaba logaritmo en base 2 de 3? Que no tiene solución exacta. Bueno, en ese caso uso cambio de base, que es una propiedad del logaritmo, brevemente lo voy a explicar acá. Logaritmo en base 2 de 3, ¿sí? Puedo aplicarle un logaritmo a la calculadora, puede ser el decimal o el natural, al argumento y a la base. Y se hacía lo siguiente, por ejemplo, yo lo voy a hacer con logaritmo decimal. Log 3 dividido log 2. Se le aplica a los dos el mismo y se divide. Y esto se hace con la calculadora ahora. Pongo log 3 dividido log 2. A ver si se los puedo mostrar aquí. Log 3 dividido log 2. Ya lo voy a acercar a la cámara. No sé si ahí se llega a ver. Esa es una posibilidad. Aprieto igual. Y ahí está. 1,58 más o menos, ¿no? No, esto no viene al caso en este ejercicio. Lo muestro porque puede aparecer que en el caso en que la función no sea tan linda, exacta como aquí la estamos mostrando, ¿no? Bien, entonces marcamos corte con el eje X, con el eje Y, perdón, que es 1. Y ahora lo que voy a hacer ya es dibujar la función. ¿Por qué? Porque la forma de la función logarítmica de este estilo es estándar, teniendo en cuenta que se acerca a la asíntota vertical y que pasa por esos puntos, la gráfica tiene que ser algo de este estilo. Una cosa así, ¿sí? A ver si puedo dibujarla un poquito más. Ahí, una cosa así, ¿sí? Y como ustedes ven, se está acercando a la asíntota vertical, en este caso no la corta, ¿sí? Solo se acerca a ella. ¿Bien? Bueno, podemos realizar el estudio completo de la función. Que eso lo voy a hacer acá. ¿Sí? Costadito, dominio de la función. Ya lo buscamos antes, es de menos 4 a más infinito. Imagen de la función. O sea, ¿qué valores de i tienen preimagen o les corresponde algún valor de x? ¿O qué valores de i tienen gráfico? O mejor dicho también, ¿qué valores de i o qué sector del eje y abarca la gráfica? ¿Sí? Como ustedes pueden ver, esta gráfica abarca todo el eje y, o sea, todos los reales. ¿Sí? No hay huecos ni nada. Si uno se fija de menos infinito a más infinito, abarca todo. Todos los reales, pueden ponerle todos los reales o pueden ponerle de menos infinito a más infinito, como gusten. Conjunto de ceros. ¿Qué es el conjunto de ceros? El o los puntos donde la gráfica corta el eje X, las raíces de la función, como ustedes quieran llamarlo. Es el 2, ¿verdad? Bien. Conjunto de positividad. Conjunto de positividad. Esto es qué sector del eje X tiene gráfico por encima. ¿Cuáles son los valores de X que tienen imagen positiva? ¿No? Y esto, si ustedes se fijan en el gráfico, viene a ser este sector que está acá. Todos esos tienen imagen hacia arriba. Eso sería el C+, ¿sí? El conjunto de positividad, que sería de menos 2 a más infinito. Perdón, el conjunto de ceros no es menos 2, no es 2, es menos 2. ¿Sí? O sea, de menos 2 a más infinito. Esperen que lo voy a corregir aquí. Menos 2, con llave siempre, ¿no? Menos 2 a más infinito es el conjunto de positividad. Conjunto de negatividad, ¿qué valores de X tienen imagen por debajo del eje o imagen negativa? Que sería esto que está acá,
conjunto de negatividad. O sea que sería de menos 4 a menos 2, siempre en X. No digan de menos infinito a menos 2, porque cuando dicen menos infinito, están nombrando un parámetro de Y. Es de menos 4 a menos 2. Conjunto de negatividad, menos 4, menos 2. Crecimiento, decrecimiento. Pensemos, ¿esta función crece o decrece? Bueno, en este caso, esta función crece en todo su dominio. Fíjense que de izquierda a derecha sube, o sea, crece de menos 4 a más infinito. Nunca decrece, así que le vamos a poner vacío. Y como ven, baja, se va al menos infinito y después se va al más infinito, con lo cual no tiene máximo y no tiene mínimo, ¿no es cierto? Ni absolutos ni relativos. Máximo no existe, mínimo tampoco existe. Bueno, esto es un poco el análisis de una función logarítmica y un proceso posible para graficarla sin tabla de valores, ¿sí? Si uno quiere un gráfico más preciso o con algunos puntos más, siempre se puede hacer una tablita, darle valores a X y obtenerlos de Y, ¿verdad? Así que bueno, espero que haya servido y seguimos en contacto. Gran abrazo.